Carla, Brigitte, gracias por estar. Gracias a Sergio. Gracias. Ya, sí, muy bien. Gracias a Sergio, porque es un enorme trabajo preparar un evento como ese. Y previamente, pues, ha estado conmigo en distintos países con una fidelidad, un trabajo y un crecimiento muy meritorio, ¿verdad? Desde hace muchos años. Entonces, gracias a todo esto, él puede organizar este evento. Y gracias a cada uno de ustedes, porque este taller siempre se hace, los talleres se hacen con la energía de las personas. Y por eso no hay dos talleres iguales, porque no hay dos grupos iguales. Todo depende de cada uno, de la suma de cada uno. Entonces, sobre las enfermedades físicas o mentales. La nueva medicina del Dr. Hammer nos abrió una comprensión muy profunda y muy exacta de lo que es la salud física y mental. Y lo que es maravilloso es ver cómo la sistémica, las constelaciones familiares de Bert Hellinger casan exactamente con la visión del Dr. Hammer. He escrito un libro sobre precisamente la fusión de las dos miradas sobre la salud. Conocer el Dr. Hammer y toda su visión de la salud pide mucho trabajo. Los médicos son los mejor preparados para entender todos esos conceptos y esa visión diferente, pero todos podemos aprenderlo. Ahora, para las constelaciones, solamente retengo en lo esencial que son las dos primeras leyes del Dr. Hammer. Y la misma visión de Bert Hellinger y de Hammer sobre qué es la enfermedad. La enfermedad es un programa biológico de vuelta a la salud. No es algo negativo, destructivo. Es algo que se produce en nuestra vida cuando nos hemos alejado de la vida presente. Cuando al cabo de un tiempo de ese alejamiento a la vida como es, llega un momento que nuestro sistema familiar, la biología, nos mandan un programa especial que al principio es metáfora de lo que estamos rechazando, para que reaccionemos, que nos demos cuenta de lo que estamos rechazando de la vida y nos reincorporemos a la vida como es. Pero también lo que estamos viendo es que aceptar la vida como es más difícil, es más exigente que decir no, o imitar el pasado o estar en el niño, en la infancia, en la dependencia de los padres o de los hermanos. La salud nos pide estar en el presente a
adulto. Y el adulto es alguien que está en la compasión por todos, no rechaza a nadie y deja su responsabilidad a cada uno, pero dice, tu crimen no me concierne, yo solo te veo como otro humano como yo y te tengo compasión como a cualquier otro. Veo a mis padres en su esencia de padres. Lo que hicieron en sus vidas no me concierne. No pudieron hacer otra cosa que lo que hicieron. Entonces, el adulto vive así, desde el respeto total a lo que hay. Hay una maestra budista que dice, la realidad es el maestro. La realidad es lo que manda, no mis sueños, no mis ideales, no, ni mis expectativas tampoco. Lo que manda es lo que hay. Y al principio casi a nadie le gusta lo que le toca. Y poco a poco aprendemos a ver que lo que nos toca es lo único que nos puede tocar y que va evolucionando conforme lo tomamos, lo que nos toca. Va evolucionando hacia sentir como que es una bendición del universo lo que nos toca. Pero para llegar a eso, pues nos suele costar renunciar a nuestras expectativas de la infancia, nuestros ideales, los valores que yo me he creado, y resulta que la vida me dice, no es por allí, los valores son los que hay, no algo mental, algo creado. Bien, vale. Sobre la enfermedad, voy a ir a nuestro tema. En sistémica vimos que tiene que ver con la exclusión. Exclusión de la madre y de la vida como es cuando tengo una enfermedad física. Estoy excluyendo o rechazando alguna parte de mi madre. Le digo sí, pero, el pero, sí, es mi madre, pero no me gusta esto, lo otro, no sé, bien. O sea, una exclusión o de la madre entera o de una parte de la madre. Y una exclusión de la vida. Miro, no tengo una vista panorámica sobre la vida, solo miro trozos. Los que quiero ver. Hay otros trozos de la vida que me asustan, que me dan rabia, que me dan asco, y no los acepto. Y rechazo a personas. Rechazo a personas. Y cada exclusión que tenemos, que dice falta de respeto a una persona o a un grupo de personas, desprecio, sentirse más grande, no ver a todos con respeto y con compasión, crea enfermedades. Quizá no para nosotros, a menudo sí, pero siempre para hijos y nietos, para descendientes.
cada vez que excluyo algo o alguien, creo una futura enfermedad. Y si yo no consigo tomar a mi madre incondicionalmente, ni a la vida incondicionalmente, voy a vivir ciertos conflictos sin resolverlos. Y cada conflicto que tenga sin resolver se va a metabolizar en mi cuerpo. Al principio pequeños síntomas, me duele aquí, me duele allá, pequeños síntomas al principio. Y cuando ese conflicto se repite varias veces, desencadena una enfermedad. ¿Vale? Con respecto a la enfermedad mental, es no haberse acercado al Padre, no haber tomado incondicionalmente al Padre. Y a lo masculino, tomar al Padre es lo que Freud llama el principio de realidad. Tomar a la madre es el principio de placer, las emociones, lo que me gusta, lo que no me gusta. Tomar a lo masculino es tener los pies en la tierra, principio de realidad, ver lo que hay. Y los hijos cuya madre en general es la madre, no permitió el acceso al padre, esos hijos están desconectados de la realidad. Son prepsicóticos. La psicosis es no tocar, no conectar con la realidad. Estar solo en las emociones, ilusiones. Entonces, que un hijo no pueda acercarse a su padre, no pueda tomar lo masculino, hijo o hija, es lo mismo, le va a predisponer para una enfermedad mental. O no solamente enfermedad, o sea, trastorno mental, dificultad para adaptarse a la realidad. El suicidio, las adicciones, vienen de no haber podido tomar la energía masculina. ¿Vale? Bien. Solo digo ideas generales porque tenéis más detalles en los apuntes, ¿verdad? Luego hay otro. Entonces vamos a ver. En la nueva medicina de Hammer dicen que, en efecto, cuando sumamos una serie de conflictos no resueltos, desencadenamos una enfermedad. Vale, bien. Lo mismo. Y la segunda ley del Dr. Hammer es que la enfermedad es un fenómeno dual, bifásico, que cuando se resuelve llega al uno, a una unidad. Cuando ustedes ven que un fenómeno es dual para llegar a la unidad, ustedes se darán cuenta que se trata de un fenómeno profundo, importante, totalmente humano. Dual, bifásico, para llegar al uno. Y entonces, eso nos ha permitido comprender, yendo mucho más profundo, la enfermedad. Cuando uno tiene un conflicto, está en contra de la vida, en contra de esa cosa que le pasa, que le acaban de despedir de su casa,
que no le quieren subir el sueldo, que el marido se ha ido, está enojado, no acepta, no quiere resolver, no quiere enfrentarse a ese conflicto. ¿Vale? Lo que observamos en constelaciones es que todos estamos vinculados a algún ancestro excluidor, no perpetrador, sino excluidor, que decía que no. ¿Vale? Y también a ancestros excluidos. ¿Vale? Entonces, aquí, cuando rechazo la vida como es, el conflicto que me acaba de pasar, me apoyo sobre la energía de ese ancestro excluidor. Su energía excluidora me apoya, es mutuo. Rechazo la vida, rechazo la madre con esa energía. Y entonces voy a iniciar lo que se llama una enfermedad de fase activa. Los síntomas de la enfermedad de fase activa es estar en estrés, tener manos y pies fríos, dormir mal, tener todos los sentidos muy al acecho de cualquier cosa, comer poco, orinar poco, bien. Todo un cuadro de estrés, a la vez que una enfermedad, que a veces ni nos damos cuenta de la enfermedad. Pero cuando ustedes ahora que conocen los síntomas de la enfermedad de fase activa, tienen esos síntomas, constelarlo para sanar la enfermedad que está detrás, ¿vale? Entonces, esa enfermedad en sí es la metáfora de la solución. Y en general, primero lo que hacemos es rechazar a la enfermedad. Precisamente la enfermedad necesita ser aceptada. Es la metáfora de nuestro rechazo. Por eso cuando empiezo ya a amar mi enfermedad, ya entro en sanación, ¿vale? Bien, entonces, ese conflicto desencadenante de la enfermedad de fase activa, luego quizá al cabo de meses o de años, ya resuelvo ese conflicto. Ya he madurado, ya soy capaz, ya lo resuelvo. En las horas siguientes, mi primera enfermedad desaparece y aparece una enfermedad de resolución. Una enfermedad en que la biología va a reparar todo lo que hizo la primera. Sí, en la primera fueron agujeros, ¿cómo se llaman? Lisias, ¿no? En la siguiente, entonces, voy a tener tumores para compensar. Es una compensación biológica, lo que hay en la segunda enfermedad, en la enfermedad de resolución. Los síntomas son justo los opuestos. Tener mucho sueño, al principio bastante feliz, porque como que el estrés se ha ido, pero después vienen los dolores, en esa fase hay dolor, entonces la felicidad ya se va. Hay edema, sí, se llama fase de vagotonía, como de cuando estamos dormidos por la noche, hambre, empezamos a engordar, orinamos mucho, ya los sentidos ya no están agudizados, sino que estamos un poco atontados, como por la noche, ¿no? Vale. Y dolor. Si
hemos conseguido resolver el primer conflicto con mucha energía, que casi no se da nunca, en 15 días terminamos la segunda enfermedad, la enfermedad de resolución. Lo sé porque lo hemos experimentado con Ignacio. Bien, vale. Pero en general la enfermedad de resolución puede durar años. Y a veces uno se muere de esa enfermedad de resolución. Y en la enfermedad de resolución, si no hemos vivido con mucha fuerza el final de la primera, nos hemos identificado a un excluido. Y estamos como en la expiación, como el excluido, en la autoflagelación. Entonces hay algo en nosotros que se satisface de esa enfermedad, porque merezco estar mal por fidelidad a ese excluido. Aquí la constelación de cualquiera de las fases las hacen evolucionar enormemente y sobre todo os va a dar la energía suficiente para terminar esa fase de resolución en muy pocos días, en cuestión de días. Y a veces con una constelación se salta todo, se va desde el principio con los conflictos que se van a ver aquí a la sanación final. Pero el proceso normal no es ese. El proceso normal es que, bueno, al cabo de un tiempo ya empiezo a resolver mi identificación al excluido. Empiezo a tener más energía. En ese momento mi edema se va, o sea, mi hinchazón se va. Y un día, durante varios días, lo estoy pasando fatal. Gripe muy desagradable, no poder dormir durante 2 o 3 días. O puede ser más largo si la primera enfermedad fue larga. De estar muy mal. Y a veces con síntomas inexplicables o cosas como infarto de miocardio, ictus, que es lo mismo, cálculos de vesícula, Quiere decir que ese momento que nos dice se ha acabado puede ser muy doloroso e incluso llevarnos a la muerte. Por ejemplo, el ictus o el infarto de miocardio hasta ahora llevaba siempre a la muerte. Quería decir que esa persona que se muere en paz, muere reconciliada, muere en el proceso de sanación, ¿vale? Pero hoy, con el progreso de la tecnología, de la medicina, la gente tiene una segunda oportunidad. Porque el infarto de miocardio dice, ya has cumplido con tu misión, por eso te puedes ir. Por eso hasta ahora la persona moría con su infarto. Su misión una parte de su misión era reconciliarse con aquel conflicto, reincluir a un excluido o varios excluidos. Y al llegar a ese momento de final de la segunda enfermedad, quiere decir que ya lo has conseguido. Has cumplido con tu misión. Con lo cual hoy en día las personas que tienen un infarto y siguen vivos, la vida les ofrece una segunda misión, una segunda oportunidad. ¿Vale? Entonces, después de esos días terribles que uno dice, pero ¿qué me pasa si ya había pasado, ya estaba lejos, todo eso?
través de todo eso. Bien, hay una explicación que está en los apuntes, vale. Y aparte de ese día, cuando termina esos 3, 4, 5, 10 días, entro en convalecencia, en la salud de nuevo. Y el periodo de convalecencia es algo muy importante. Antes de entrar en la salud fuerte, dinámico, es un momento de necesidad de descanso. Descanso necesario. Y uno se da cuenta que está en convalecencia porque está feliz. Feliz. Agotado, pero feliz. Se siente como nunca se ha sentido en esos momentos. Y a nivel profundo, ese proceso dual, primera enfermedad, así, con mucho estrés, segunda enfermedad de resolución, y llegar a ese momento de reconciliación interna, mi cuerpo se reconcilia porque mi corazón se ha reconciliado con todo. Es una entrada en un salto cuántico. Nuestra vida se transforma. Y si podemos ver la evolución de nuestra vida, es así. Pues allí la enfermedad he bajado y doy un salto enorme a nivel de mi humanidad. Es vivir realmente un salto cuántico. Y durante esa convalecencia es precisamente uno no sabe ni dónde está, porque está en el salto. Todavía no ha tocado tierra. Bien. Entonces, eso es válido para los adultos y para los niños cuando se trata de enfermedades infantiles. Cuando son pequeños, cuando empiezan el colegio o así, están llenos de enfermedades de rubeola, sarampión, todo eso, que se corresponden a los primeros conflictos que viven. Primera separación de la mamá, de la casa, de los hermanos, del papá. Cada una de esas separaciones le hace vivir algo al principio muy duro para él. Y enferma, y resuelve, y crece. Y la fiebre, mira, es importante saberlo, la fiebre es síntoma de crecimiento. Y sabéis que durante la fiebre los niños crecen, no solamente físicamente, sino internamente. Bien, entonces aparte de esas enfermedades, cuando un niño tiene una enfermedad que no es infantil, es que es una enfermedad heredada. A veces es porque ha dicho a sus padres, por ejemplo, su madre está empezando, o su abuela, una enfermedad X, o su padre. Las ramas son indiferentes allí. O bien el niño, desde su amor arcaico, ha dicho, yo me llevo tu enfermedad. O bien el padre, la madre o la abuela le ha dicho inconscientemente, tú llévala por mí. Se dan las dos dinámicas, ¿no? Y el niño empieza a tener esa enfermedad que no es infantil. Y los niños entonces no necesitan vivir conflictos, lo han vivido los grandes. Los padres, los abuelos ya han vivido los conflictos. Y el niño solo toma para sí lo que pone en peligro la vida de sus padres. ¿Vale? Entonces la constelación es devolver la enfermedad a sus padres o a su abuela. Pero no es nada fácil, porque el niño no quiere soltar su enfermedad si siente que sus padres no la van a resistir, no van a tener la fuerza de asumir la enfermedad. Y por amor a sus padres, el niño a veces prefiere morir antes que soltar la enfermedad.
Bueno, vamos a hacer un ejercicio ya, ¿vale? Vamos a trabajar la enfermedad física primero, luego la enfermedad mental y en dos niveles. Primero, tomando a los padres y después viendo el conflicto. Son las dos maneras un poco de constelar la enfermedad. Luego veréis en las constelaciones que haremos. Pero ahora pregunto a mi guía, ¿vale? Bien. Ustedes se ponen de 3 en 3. Alguien para sí mismo, alguien para la madre, si tienen biológica y adoptada, preguntar a vuestro guía de cuál de las dos se trata, ¿vale? Y el ancestro que os impide tomar a la madre, el ancestro al que sois fiel en la enfermedad. Quiere decir, el ancestro que os permite vivir en el rechazo, por amor a él. ¿Vale? Y entonces, al principio... A ver, esperar. No, vais a estar todo el tiempo representando a vuestra madre. ¿Vale? Entonces no podréis decir nada a vuestro representante, porque uno solo puede hablar cuando hace de sí mismo. Pero en ese grupo de 3, sí, cada vez que uno siente algo en su cuerpo, tengo frío, me tumbo, ¿sí? Lo decís. Y el decir lo que estáis sintiendo empieza a hacer avanzar esa pequeña constelación. ¿Se entiende? ¿Hay una duda? Podéis ir al micrófono porque no os oigo las dudas que tenéis. No oigo. ¿Un ejemplo de qué? Vale. 3 personas que no hayan salido ya. 3 aquí. 3. Muy bien. Ya está. Gracias. Bien. ¿Para quién sería? ¿No? No, siento que es para ella. Vale, mi guía me dice que es para ti. Entonces, eliges a alguien para ti y alguien para el ancestro que te impide tomar a tu mamá. Ancestro, o sea, antepasado o antepasada, no sabemos. Tú y tu ancestro. Bien. Y tú dices, y yo soy mi mamá. Yo soy mi mamá. Vale, muy bien. Voy a buscar el micrófono. Gracias. Entonces, es importante que tengáis claro dónde está el pasado, dónde está el futuro, o la vida. Vale. Y entonces os dejáis mover. Y cada vez que sentís algo claro en el cuerpo, lo decís al grupo. ¿Qué sientes tú? ¿Cómo te llamas tú? Rosa María. ¿Como Rosa María? Siento que me paraliza. Siento que se me va el cuerpo. Se me va. ¿Vale? Cuando se balancea uno, es porque no ha tomado a sus padres, a uno de los dos, y la atrapa. Así, ¿vale? Muy bien. ¿El ancestro qué siente? ¿Perdón? ¿Qué sientes en tu cuerpo? Moverme, voy a ir hacia adelante. Pues, pero no lo hagas tú, deja que te empuje. Y el movimiento es así,
te empuja, así, eso es el buen movimiento. Muy bien, eso es. La mamá. Un poco de taquicardia. Bien, entonces, taquicardia quiere decir que está reemplazando a alguien. Y en el grupo de 3 no podréis ponerlo. Tú sabes que detrás de ti hay más. Que no has podido ver a tu mamá bien porque en ella había la vida de otras personas. Si alguien quiere decir algo, por favor, va a los micrófonos, que abajo no se oye nada. Espera. Tengo frío. Tiene frío la mamá. Quiere decir que está atraída por la muerte. Y de hecho la hija está mirando un muerto por allí. Y vemos que precisamente el ancestro aquí separa a la mamá de la hija. Entonces esperamos. La mamá está teniendo la fuerza de orientarse a la vida. ¿Hay algo que queréis decir, que sentís para el grupo? Muchos escalofríos. Escalofríos es sanación aquí. Deseo de verla a ella, por eso me he girado. ¿No? ¿Hay un cambio en ti? Me duele. La cabeza te duele. Dolor de cabeza es rechazo. Rechazo, no sabemos a quién, no importa. Rechazo crea enfermedad. Entonces, hacéis el ejercicio hasta que la representante de la persona esté bien o esté mejor, pero que no dure más de 10 minutos cada turno, ¿vale? No más de 10 minutos. Vosotros quedaros aquí, ¿habéis entendido ya? Decís al grupo lo que sentís, pero no tenéis permiso para decir te amo, te veo. No tenéis permiso para hablar como persona. Sí decir lo que sentís. Bien, pues ustedes se ponen en grupos de 3 y empiezan a trabajar. Dame algo para poder. Dame algo. Allí donde miras. Y verás que hace cambiar algo. Dile que levanten la mano los que están Ya, solos. ¿quiénes están solos?